En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero pensar en el poder de la oración, porque de la oración unida, como mencionamos hace 8 días, no la oración individual, sino la de la iglesia como cuerpo, que es lo que menciona Mateo 16, especialmente Mateo 18. Ahí no se refiere a la oración individual. Mateo 6, cuando Jesús habla de la oración, cuando dice entra a tu aposento y ora en secreto, se refiere a la oración individual. Hay lugar para eso todos los días. La canción que cantamos tiene que ver con el poder de la oración individual. Oh Dios, de mañana me levantaré y ante ti esperaré. Esa tiene que ver con la oración individual. Pero la que estoy hablando es de la oración de cuerpo. Alexandra dio el testimonio de cómo sintió unas manos que se posaron sobre su cuerpo y que luego vivió esa sensación de que la mano estaba sobre ella y que le decía, yo estoy contigo. Recuerdo que el miércoles en la noche, después ya que Alexandra llevaba ya martes y miércoles por la noche, yo decidí escribirle a mis amigos que tengo alrededor de la tierra. Tengo listados más o menos cerca de 2,000 personas en toda la tierra que están ahí, en Colombia, en América Latina, en Asia, en Europa, en África. En fin, ya ni sé cuántos lugares está. Pero escribí pidiendo oración por ella. Y empecé a recibir inmediatamente mensajes de distintos lugares. Los primeros lugares que recibí fue de la India, de Manuelita Ojeda y de Gloria Ojeda enseguida, fueron los primeros 2 que recibí. Desde la India, estamos contigo y vamos a pedirle a toda la iglesia que los acompañe. Allá ya estaba amaneciendo, porque son 13 horas adelante en la India, así ya estaban de día. Y ellos pidieron oración y luego pues yo escribí, a tantos, escribí a mis hermanos de la Fraternidad de Líderes a la cual pertenezco, donde están representando los líderes de las alianzas evangélicas de América Latina. Les escribí pidiendo oración y ellos inmediatamente a través de las alianzas, de las asociaciones pastorales y alianzas pastorales de América Latina en cada país comenzaron a orar por Alexandra. Fue una oración, yo nunca creí que iba a haber esa respuesta. Sí, tan inmediata, y me llegaron correos y me llegaron, no correos sino WhatsApp, estamos orando, estamos unidos. De Colombia, de distintos lugares, mi hermano César Castellanos estaba orando, me escribió que estaba orando por Alexandra, había recibido el informe. Mi hermano Ricardo Rodríguez también, mi hermano Eduardo Cañas, Darío Silva y otros pastores de la ciudad. Menciono eso porque son los más conocidos, pero en fin, todos estaban de una u otra manera conectados en la oración. Edgardo Peña, Lucho Beltrán y otros cuantos más. La verdad que difícil mencionarlos. Mi hermano Rufel Muriel, que a través de lo que estaba escuchando él, pidió oración a redes con las cuales él está trabajando, redes de oración. Mi hermana Esther Victoria también tiene una red de oración, inmediatamente puso toda la red a orar en todo el país, redes de oración, y vi cómo el poder del Señor ella empezó a afectar, a manifestarse, porque lo escribí el miércoles por la tarde, por la noche ya prácticamente, y el jueves por la mañana, al amanecer, fue cuando Alexandra sintió que las manos se posaron sobre ella. La verdad, yo lo único que digo es, doy este testimonio para decir, el poder de la oración es realmente de cuerpo, de iglesia. La individual también es poderosa.
Si no aprendemos a orar individualmente, mucho menos orar como cuerpo, como iglesia. Creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido en la iglesia por mucho, y que no solamente en el tabernáculo, casi en todas las iglesias tenemos el problema. Los cultos menos asistidos son los de la oración. Invite a orar y todo el mundo está cansado, todo el mundo está ocupado, todo el mundo no tiene tiempo, en fin. No solamente estos días, antes de la pandemia nos reuníamos para orar, hablábamos de la oración, invitábamos a la oración y venían unos 10, 15, 20, rara vez pasaba de 20 personas. De una comunidad que todos los cultos hoy pues tenemos vacías, sillas vacías, porque muchos no vienen todavía. O tal vez se mudaron de iglesia, no sé dónde estarán. Pero donde sea los bendecimos. El asunto es que, hermanos, la oración, hemos perdido el poder de la oración. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces al día oras tú delante del Señor? Los musulmanes son 5 veces diarias. Los judíos 3 veces diarias, que se postran de rodillas. No es que dicen, Señor, gracias. A veces para animar a la gente dice, vamos a hacer 1 minuto de oración. Sí, como si fuera, digamos, mucho. 1 minuto, uy, pero estoy ocupado para el minuto. Ni siquiera 1 minuto entramos a la oración. La verdad, yo anhelo profundamente de que recobremos el poder de la oración como iglesia, como cuerpo. Esa es la parte central que Dios nos ha permitido, de las dos cosas. Por un lado, el testimonio de Alexandra, pero por otro lado, saber cómo la iglesia en la tierra, no toda, 100% natural, pero gran parte de las iglesias en la tierra, que somos una sola iglesia. Sí, una sola iglesia somos, no importa dónde estén, pertenecemos a la familia de Dios. Sí, y como familia realmente nos unimos. Y quiero bendecir sus vidas, porque ustedes se unieron a la oración. Yo creo que todos ustedes, de una u otra manera, antes de acostarse en la mañana, no sé a qué hora, toda la iglesia se unió en oración. Y gracias, hermanos, gracias. Eso es solamente la introducción realmente del mensaje, nada más. Así que si me demoro, no salgan corriendo todavía. Así que yo quiero mirar Apocalipsis capítulo 1. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno, antes de leer Apocalipsis 1, quiero mencionar esto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, lo creó con la capacidad de comunicarse con Él permanentemente. El Señor venía todos los días a pasearse en el Edén para hablar con Adán, con Eva. Un día no los halló. ¿Dónde estás tú, Adán? Me escondí. Tengo miedo. Bueno, no voy a narrar la historia. Léanse. Ahí está, en resumen, en síntesis, en una sola frase. Ellos se escondieron. No te dan tiempo para orar, o te dan vergüenza, o reconocieron su pecado mejor. Entonces, desde ese momento, el diálogo del hombre directo con Dios tuvo un giro completamente. No sabemos, claro, sé que mucha gente en el Antiguo Testamento oraba, pero la mayoría del pueblo de Dios en Israel, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no se preocupaban por la oración. Solamente algunos líderes se menciona, como el caso de Abraham. ¿Sí? Creo que con el caso de Noé también. Algunos se menciona, pero no menciona que todo el pueblo estaba orando. No sé, seguro que muchos lo hacían en momentos difíciles. Algunos oraron tarde, porque cuando vino el diluvio, que no creyeron, cuando llegaron para que les abrieran la puerta, ya era tarde, porque Dios había cerrado la puerta. Y ya clamaban a Dios que los protegiera, que los guardara, pero ya era tarde. Espero que nunca esperemos que sea tarde, porque cuando lleguemos, cuando Él cierra, ninguno abre, y cuando Él abre,
ninguno cierra. Entonces Dios le delegó una autoridad en ese aspecto de comunión, delegó la autoridad en la tierra sobre Adán y Eva. Y Dios mismo solamente le dijo lo que debían, lo que no debían de hacer. Él esperaba lo que Adán y Eva tomaran decisiones, lo que se llama el libre albedrío. Eso medio. Un día ellos decidieron no creerle a Dios y le creyeron a Satanás. Ya está en el capítulo 3, está todo ese aspecto. En fin, hay tantas cosas. Y todo el Antiguo Testamento, el hombre había recibido la autoridad de Dios para que la tierra se hiciera lo que Él determinara. Con la presencia de Dios, que la tierra se hiciera lo que Él determinara. Un día, el hombre que recibió la autoridad delegada, la entregó a Satanás. Desde entonces, Satanás gobierna la tierra. La tierra sigue siendo de Dios, su plenitud, pero está bajo un poder satánico. Y cada día tiene formas diferentes de actuar. Esta mañana estaba oyendo a César Vidal en el reseteo y fue bueno con Lorenzo, el que trabaja con los dos, ver cómo hay toda una estrategia para engañar la mente de la gente. Es la mentira la que hoy está gobernando la tierra. Es la mentira que produce miedo. Es la mentira que produce temor. No temor de Dios. Temor de todo menos de Dios. Exacto. Amén. Pero déjeme decirte solamente esto. Jesús vino para recobrar la autoridad que el hombre había perdido. Y por eso le dijo, a través de Pedro nos dice a todos nosotros, y después lo dijo a los discípulos en el capítulo 20 de San Juan, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llave significa autoridad. Cuando usted le entrega la llave de la casa a una persona para que llegue a su casa, ¿qué le está dando? Autoridad para que entre. O para su negocio. Tú le entregas la llave o le entregas la clave para que entre. Eso es autoridad delegada. No es propia del que la recibe, la recibió delegada. Nosotros, dijo el Señor a través de Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y luego en capítulo 20, creo que es verso 23 de San Juan, el Señor sopló sobre ellos y les dijo, a los que retuvieren los pecados les serán retenidos, a los que se los perdonaren les serán perdonados. Le dio autoridad delegada, autoridad delegada. Esas palabras tienen mucho contenido, mucho significado. Pero aquí yo quería leer Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la conciencia, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu del día del Señor, el primer día de la semana, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, que es símbolo de la iglesia, a uno sentado al Hijo del Hombre, o a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Alguien incomparable.
Incomparable lo que está diciendo la voz que oyó y el que vio semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, para él era semejante. Pero le dijo, ¿quién era? El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y luego sigue diciendo, tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de los 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién era ese? Jesucristo, el Hijo de Dios. El que le dijo a la iglesia, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y sigue diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que abro y ninguno cierra. Soy el primero y el último. Sigue diciendo más. Y el que vivo y estuve muerto. ¿A quién se refiere? A Jesús, para que quede claro. Juan no lo entendía quién era, pero después él le declaró mismo quién era. El que vivo, aunque estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién tiene la autoridad? Jesucristo. Jesucristo vino y con su muerte recobró la autoridad que había perdido Adán. Por eso Pablo menciona que Jesucristo es el segundo Adán cuando lee la carta a los romanos. Él vino a recobrar la autoridad que Adán y Eva habían entregado a Satanás. La recobró. Hay tanto para hablar de esto. Pero por lo menos esto que les haga entender. Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario y la sepultura, todo lo que pasó en la cruz y alrededor de la cruz y su resurrección, recobró, tomó nuevamente la autoridad. Por eso cuando aparece con sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 18, antes de decirles vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, se la delego a ustedes. Vayan, discipulen las naciones, discipulen hombres y mujeres. Vayan. Estoy simplemente mencionando que Jesús recobró la autoridad y ¿qué hizo ahora? Se la entregó a la iglesia. Desafortunadamente, la iglesia se ha convertido normalmente en un grupo religioso. No en el pueblo de Dios. No en la familia de Dios. ¿Cómo debemos ser? A esa familia, la iglesia, a esa familia que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Esa familia que llevará siempre y que crecerá cada día la imagen de Jesús. A esa familia le entregó la autoridad. ¿Quién tiene aquí la autoridad delegada por Jesucristo? ¿Quién la tiene? Levante las manos. Usted la tiene. Mire, estamos paralizados. Todavía no entendemos. Levanta tus manos y diga, Jesucristo nos dio la autoridad. Esa autoridad delegada. Y vamos a actuar conforme a la autoridad que Jesús nos dio. Por eso es lo que hacemos en la tierra. Lo que prohibamos en la tierra será prohibido en el cielo. Por eso lo que liberemos en la tierra será liberado en el cielo. La tierra, Dios espera que su iglesia le obedezca para nuestro bien. No para el bien de Él. Si tú y yo no le obedecemos, el problema no es de Él. El problema es nuestro. Él nos delegó autoridad. Hermano, cuando caminamos en la tierra, y en ese caso como iglesia, principalmente caminamos la autoridad. Aquí, en este lugar, en ese momento, está manifestada esa autoridad del Señor. No sé qué piensas cuando piensas en eso. Tal vez es tan explosiva la expresión de la verdad que
Usted dirá, pero nosotros tenemos la autoridad de Dios, sí. Tenemos la autoridad. Yo no lo estoy diciendo, el Señor lo está diciendo. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho. Nos delegó su autoridad como iglesia. Por tanto, vayan. Prediquen el evangelio a cada criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre los demonios se sujetarán, como dice en Lucas capítulo 10. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi lengua beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En fin, hay tanta belleza. No la podemos ejercer porque no la hemos creído. La incredulidad a lo que Dios dijo es uno de los venenos mortales que no permite que la iglesia desarrolle lo que debe desarrollar. Hermano, pido al Señor que nos despierte como iglesia y nos demos cuenta del poder que tenemos. El poder que Dios tiene en la tierra está delegado a la iglesia y nosotros somos los que preguntará, ¿y cuál iglesia? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Jesucristo aquí? Levante la mano alta y diga, Señor, yo soy redimido por tu sangre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dios nos ha dado esa autoridad. Nos ha dado la autoridad. Y no tenemos ningún temor. Hermanos míos, el pasaje es muy rico. Leer el contexto histórico que está en Mateo 16 y el contexto del momento que estamos viviendo, que es el capítulo 18. En el capítulo 16 está el contexto histórico. En Mateo 18 está el contexto real. El texto fuera de contexto es un pretexto, dicen los intérpretes de la homilética, de la hermenéutica. El texto fuera de contexto es un pretexto. Tenemos que estar en el contexto de lo que Dios dijo. Y el contexto está en Mateo capítulo 18. No tengo tiempo para entrar en cada paso. Todo el capítulo 18. Voy a mencionar solamente dos cosas. O una cosa prácticamente. ¿Cuál es el principal obstáculo? Ya mencioné un obstáculo. ¿Cuál es el principal el obstáculo que mencioné ya? La incredulidad. Y sufrimos de eso. Hay cositas que creemos, otras no es credulidad parcial, total. El segundo obstáculo que tenemos es que Jesús le dijo en el capítulo 15, el capítulo 18, versos 15 al 17, si tu hermano pecare contra ti. No puedes sacar eso del texto. Ahí está el texto. Si tu hermano pecara contra ti, ¿qué dice? Ve y habla con él. Y busca que se aclare la situación. Está muy sucinto lo que dice, no habla cada paso. ¿Entendemos? Arregla con tu hermano. Ponte en paz con tu hermano. No espera que el otro que te ofendió sea el que venga. Si tu hermano peca contra ti, ve. Con espíritu de humildad. Porque así tenemos que vivir nosotros, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso no es para de vez en cuando. Esa debe ser una marca del cristiano. Ve y ponte de acuerdo. Si no se te oye, toma 2 hermanos más como testigos. Y si no te oye, llama a toda la iglesia. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Vivir una vida reconciliada. Una vida de perdón. Una palabra que me encanta en el pasaje, en el Mateo capítulo
18. Si quieren, hablan conmigo al capítulo 18. Y voy a decir una palabra que a la hora de la verdad se convierte en una palabrota. Y si no, pregúntale a los músicos. Ya los músicos me van a entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Dice el capítulo 18, en el verso 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Cuál es la palabra clave? Acuerdo. Acuerdo en el texto significa armonía. La música se compone de tres elementos principales: melodía, ritmo y armonía. Y descubro, según lo que dicen los expertos en la armonía, uno de los expertos, estuve leyendo, dice, en una orquesta, si alguien no guarda la armonía, desafina. Esto es de un experto en la música. Yo estuve investigando, no soy experto en la música. En una orquesta, si alguien no guarda la armonía, se desafina. Por ejemplo, si los hermanos que están en la alabanza, alguien no guarda la armonía, hay algo que no está bien. Yo he estado escuchando estos días de la Orquesta Filarmónica de Inglaterra, la Orquesta Filarmónica de Italia y otras en conciertos de Navidad. ¡Qué armonía la que tienen! Todos los instrumentos, el saxo, la trompeta, el violín, el órgano, todo tiene que estar ahí. Inclusive la batería. Inclusive, sí. La importancia de la armonía musical radica en que sin su existencia no podríamos apreciar las tonalidades ni el orden de cada nota dentro de una obra, una canción, por ejemplo, cualquiera que sea. Tal y como en la vida misma, la armonía hace que la obra musical sea unánime y de esta forma exprese el sentimiento que el autor plasma. Aquí hay música, allá está Jorgito, él sabe bastante de música. Carlito sabe bien, mi hermano Ricky sabe bien de música y otros sabemos mucho menos, pero sabemos algo. Así que la palabra clave es armonía. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo lo podemos llamar al enemigo? El segundo enemigo de la oración unánime, de la oración de cuerpo. Pedro lo entendió bien. Si ustedes miran, entonces en el contexto, Pedro entendió bien lo que decía el Señor Jesús. Le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Versículo 15 ha dicho, si tu hermano pecare contra ti. Hay que leer el texto dentro del contexto. ¿Hasta 7? Los judíos pensaban que una persona podía perdonar máximo 3 veces. La primera por la ignorancia. La segunda, bueno, la segunda, ¿por qué es? Bueno, porque toca, no. La tercera por majadero al final. Así la gente piensa. 3 veces. Bueno, hay una frase por ahí que no se me olvida ahorita, no importa. Ya ustedes la entienden, aunque no la diga. Y luego dice, Pedro sintió que debía de ser más generoso. Ahora soy cristiano. No sigo la tradición judía, que son 3 veces nada más. Voy a aumentar el doble y por si acaso le aumento uno más. 4 más. 7 veces, maestro. Él era generoso tremendamente. Una mentalidad de generosidad espectacular. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y algunos creen que eso se refiere al día.
En otras palabras, cuando Jesús usa 70 veces 7, significa siempre. Eso es lo que quiere decir. No sé la cara que puso Pedro y la cara que ponen ustedes. No sé, con la tapabocas no les puedo ver exactamente. No sé si están riendo de nervios o de... Pero Jesús entonces enseguida puso un ejemplo, una parábola. Y miremos la parábola, porque ahí está hablando del versículo 15, si tu hermano pecare contra ti. Mire todo lo que da para hacerlo entender. El capítulo 15 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cifra impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí está la ilustración. La deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable. Ninguno de nosotros podemos pagar la deuda que teníamos con Dios. Impagable. ¿Y qué merece la deuda que teníamos? Perder todo, la muerte. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y aquí viene la gracia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque la misericordia es la que detiene el juicio, para poder manifestar la bondad y aparecer entonces la gracia. Recuerda que lo hemos mencionado los 4 pasos. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Eso habla de lo que Dios hizo contigo y conmigo. Démosle gracias al Señor porque teniendo una deuda que no podíamos pagar, nos perdonó, nos soltó y somos libres. Somos libres. Ahora sigue la historia. Sigue la palabra, no para ahí. Pero saliendo aquel siervo que le había tenido su amo misericordia, le había perdonado todo, lo dejaba ahora libre. Saliendo ese siervo, en lugar de salir agradecido, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Imagínense, debía una deuda que era nada lo que debía. Debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, lo agarró del cuello, del pescuezo, perdón la expresión, se lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo que él había hecho con su amo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ese sí podía pagar, él no podía pagar. La deuda era mínima. Mas él no quiso. Mas él no quiso. Parecía evangélico. Hay muchos evangélicos que no quieren perdonar. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase ese infeliz el último centavo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Eso causa tristeza mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo se llama un siervo que no sabe perdonar? Malvado. No les pregunto cuántos aquí somos malvados. Me incluyo. Porque qué difícil perdonar, ¿no es cierto? Perdonar cuando no nos deben nada es fácil, pero cuando nos deben más.
Llamando a su siervo le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Yo te perdoné. Yo no te salvé porque eras buena persona, porque estabas sobrado, porque merecías. No tienes que sacar pecho ahora diciendo: soy hijo de Dios porque yo siempre he sido puro. No, Él nos encontró en la miseria y nos perdonó. Como el hijo pródigo, en la miseria vino y nos recibió, teniendo palabras para decirle: Padre, perdona. No le permitió, lo abrazó, le dio un beso, lo mandó vestir de ropas nuevas, le puso sandalias nuevas, hizo fiesta. Es la figura está llena, ese pensamiento está lleno de principios en la Biblia. Y luego sigue diciendo: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Yo no sé qué cara puso Pedro, porque eso lo dijo con respuesta a las palabras de Pedro. Eso no está ausente del texto o del contexto. Está ahí en el contexto. Siempre tenemos que leer la palabra, el texto, en relación al contexto. Así también mi Padre Celestial hará. Ahora viene la aplicación. Esa fue la ilustración. Ahora viene la aplicación del Señor. Así también, diga conmigo, ahora viene la aplicación para mí. Así también hará vuestro Padre, o mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, esto es serio. El principal obstáculo, o los dos principales obstáculos, es la incredulidad y la falta de perdón. Como consecuencia, la falta de perdón es la falta del amor de Dios. Si tú amas en el amor de Dios, perdona fácil. Hermanos míos, déjenme mirar otros textos. En Mateo 6, 14 y 15 Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algo más. Pasando por la mañana, vieron que la higuera que Jesús había hablado mal contra ella, la había maldecido, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, siempre Pedro aparece en el espectáculo, ¿no? Siempre. Le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo a Pedro y a los que estaban con él, los discípulos: tened fe en Dios, créanme, pongan su confianza en mí, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y sigue diciendo: por tanto digo que todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando, vuelve a la oración. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelve y acude a la oración. Y mire, y cuando estéis orando, ¿qué dijo? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas.
pasamos por alto esa verdad tan enorme. Veo que dos cosas nos impiden ejercer el poder de la autoridad que Dios nos ha dado: la incredulidad y la falta de perdón. Jesús lo enseñó vez tras vez, lo mencionó. El Señor lo mencionó continuamente. Hermanos míos, la clave para perdonar está en el poder del amor. No podemos ejercer el perdón, el poder de la oración, si no aprendemos el poder del amor. Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. No hace que se portaran bien. Yo no tengo duda que aunque Judas se alejó no porque Dios no lo amara, sino porque a pesar de que Dios lo amara, lo vendió. Da la libertad. Y él dijo al final del capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Venzamos el obstáculo para que podamos ejercer el poder de la oración. El poder de la oración, escuche. Yo puedo orar con rencor en mi corazón, pero Dios no me escucha. Hago un buen ejercicio emocional, una buena catarsis, pero si no toca el corazón y me lleva realmente a amar con el amor de Dios a mi hermano. La familia de Dios es una familia que aprende a amarse como Cristo nos ama. Aleluya. Digan conmigo, la familia de Dios es una familia que aprende a amarse como Dios nos ama. Léanse 1 Corintios 13 si quieren ahondar sobre el amor. Y así como nada nos separará del amor de Cristo, nada nos puede separar el uno del otro. ¿Se acuerdan de Romanos 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, persecución, espada. Y luego dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese mismo amor está en nosotros. Y ese es el mismo amor que nada nos separará. Tradúzcalo, parafrasealo, ya no del amor de Cristo, sino de mi amor con mi hermano. ¿Quién me separará de amar a mi hermano? ¿Quién? Nada. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos puede separar de amarnos los unos a los otros. Alguien dirá, no, eso es fácil con Cristo. Pues no, Jesús, en tu hermano está la imagen de Jesús. Y yo le he dicho tanto a algunos hermanos, cuando hay el amor de Dios, no se esconde de tu hermano. El amor no permite escondernos, como Adán y Eva que se escondieron del Señor.
Ellos no amaron a Dios hasta el final. Jesús recobró todo eso. Esa autoridad la recobró, que incluye las llaves del reino, incluye el amor, que cubre el perdón. Por amor, Cristo murió en la cruz y nos perdonó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, por sus amigos. Hermanos míos, qué desafío. Queremos ver el poder de la oración. Perdonemos. Creámosle a Dios todo lo que dice y perdonemos. Señor, te doy infinitas gracias. Señor, al participar del pan de la mesa en esta mañana, Señor, te ruego que nos des un espíritu de perdón, que al comer el pan y al beber la copa, perdonemos de corazón. Al pasar el tiempo, he sabido de muchos hermanos en nuestra comunidad que no toman el pan, no toman el vino, porque saben que hay cosas ocultas en su corazón, que no han perdonado, Señor. Podemos confesar nuestros pecados si tú nos perdonas, Señor. Pero así como tú nos perdonas, debemos perdonar. Señor, que nadie se esconda de su hermano, como se escondió Adán y Eva de ti, Señor. Que busquemos al hermano, le expresemos el amor, acerquémonos con el amor tuyo, Señor, para que disfrutemos de tu gracia. Amén. Amén.